conocer algunos conceptos que es necesario que los tengan presentes. La deontología médica nos habla de los derechos y deberes del médico. Hay deontología, para todas las profesiones, pero en este caso la deontología médica tiene una importancia para el ejercicio profesional futuro. Y aquí van a considerar a lo mejor el compromiso que llevan de la mano conforme van ustedes realizando su ejercicio profesional ya con pacientes, ya en un servicio de urgencias, tal vez en un servicio de hospital. Es importante por esto que lo conozcan, porque además de sus obligaciones como médicos y sus derechos como médicos, que realmente en nuestro país son pues vulnerados en muchas de las ocasiones, haciendo guardias de muchas horas, con pocas horas de descanso y algunas pocas consideraciones de acuerdo a sus deberes. Ustedes lo saben o lo han conocido a través de otros amigos, compañeros, que las guardias son muy largas, que las horas de descanso son pocas. Si a esto le agregan a lo mejor el hecho de que una guardia de castigo o algún otro compromiso y seguir acudiendo a sus compromisos de clases o algo así, las horas trabajadas, las horas laboradas son muchas. Ahí vamos a hacerle un ladito. Sí, realmente no hay muchos derechos, pero sí muchas obligaciones, que van de la mano obviamente con muchas responsabilidades legales, de tipo legal. Entonces, a esto lo vamos a encaminar. Aquí es muy importante conocer hasta dónde deben llegar, hasta dónde tienen un compromiso cuando ya se encuentren en un hospital laborando, desde médicos internos y los que sigan adelante como médicos residentes. Ustedes van a llevar de la mano, junto con su ejercicio profesional, obligaciones. Obligaciones que si en algún momento las omiten, pudieran tener repercusiones jurídicas y repercusiones legales, y que es conveniente que sepan hasta dónde los obliga su compromiso a llegar. Tal sería el caso, por ejemplo, de un reporte de algún paciente por hecho violento. Omitirlo implica responsabilidad, omitir su reporte al Ministerio Público. ¿Hasta dónde llega su obligación? Poner en su nota médica de indicaciones, dar aviso a MP, punto. No es necesario que ustedes se encarguen de levantar el teléfono con considerar las indicaciones. Otra cosa muy importante, la integración del expediente clínico. Hay una norma oficial mexicana. La medicina está llena de normas, ¿sí? Entonces, dentro de esas normas también existe una del expediente clínico. Esa norma les va a indicar paso a paso cómo deben de integrar el expediente. Inicialmente, pues a lo mejor tengan que estarla consultando y apegándose a ella al pie de la letra conforme la norma lo marca. Posteriormente, como en la práctica, pues ustedes ya van a saber integrarlo. Aquí a lo que vamos a encaminar nuestras pláticas, porque van a ser más que clases, pláticas, compartir con ustedes los aspectos que consideremos importantes en estos pocos minutos que vamos a convivir y a platicar sobre este tema. Vamos a ver si nos da tiempo revisar el certificado de defunción y por ende las normas que hay que considerar cuando los obliga o cuando están obligados a extender un certificado médico, un certificado de defunción o de muerte fetal, y cuándo no. Hasta dónde llega su responsabilidad y hasta dónde es conveniente que ustedes conozcan que no se deben de comprometer. Simplemente damos aviso al Ministerio Público y será el médico legista en un servicio médico forense, donde quien se encargará de hacer una necropsia y determinar la causa de muerte, por ende extender un certificado de defunción. Eso lo vamos a ver. Hay unas consideraciones
que es importante que la sepan, hasta dónde nosotros vamos a obligar o a poder suspender una reanimación cardiopulmonar, hasta dónde podemos omitir o avanzar en algún procedimiento de urgencias, qué documentos requieren para omitir o para realizar, en qué ocasiones aún omitiendo esos documentos que es conveniente que tengan conocimiento, como el consentimiento informado por parte del paciente o del familiar. Hay veces en que nos exime de responsabilidad si es una urgencia y el paciente se encuentra inconsciente. De otra manera, si el paciente dice no me transfundan, no me den atención, tendrán que hacer algunos documentos como una alta voluntaria y con eso, simplemente con eso se van a proteger, jurídicamente hablando. Entonces yo quisiera que en estas 2 horas podamos avanzar, podamos hablar al respecto hasta donde podamos. El día de hoy van a ser algunos conceptos que considero importantes y el viernes nos vamos a ver con la odontología médica 1. Si hay algo, algunas dudas, algún tema que les interese y tenemos el tiempo, lo revisamos. Posteriormente vamos a vernos 2 horas más con odontología médica 2, hasta donde avancemos. A mí lo que me interesa es que conozcan las normas o los documentos en cuales se puedan apoyar. Sí, creo que es importante que me presente. Yo ejerzo la medicina legal, la medicina forense. Tengo una licenciatura, después de ello la especialidad, la maestría en medicina forense, el doctorado en ciencias forenses, y pues aquí estamos ejerciendo y tanto la docencia como la pericial, perito médico. Imparto clases en una maestría en criminología en el Infospe en Guanajuato, lo que antes era el INECIP. Entonces, experiencia en el área hay. No con esto quiero decir que lo sé todo. Humildemente vengo a compartir conocimientos, la poca experiencia, poca o mucha, a través de los años ejerciendo en el área. Y finalmente enfocarnos a lo que legalmente les pueda servir. Esto obviamente también tiene algunas repercusiones jurídicas que me gustaría en su momento hablar con detalle. Ahorita nada más les adelantaría que el ejercicio profesional lleva de la mano compromisos como, jurídicamente hablando, como delitos de lesiones. Lesiones que en algún momento han sido mal manejadas. Tal vez ustedes no recuerden el caso de Yo Soy Luis, ya tiene algunos años, que hizo una cirugía de traumatología en un menor de edad, un pequeño, en una clínica privada. Y las cosas no salieron bien, se le salieron de control, el niño hizo un shock, finalmente murió y los familiares denunciaron. Este traumatólogo fue encarcelado. De ahí se dio el movimiento Yo Soy Luis, se unieron médicos de toda la República en apoyo. Esta persona pasó un muy mal rato porque fue procesado por un delito de lesiones y lesiones dolosas. Sí, el dolor no existe en un médico. Ninguno de los médicos tenemos la mala intención cuando ejercemos la medicina. Sí, ninguno de los médicos vamos con la intención de que se complique o de que se muera, mucho menos. Ese sería el dolo. El dolo es intencional. Tal vez lesiones culposas. En ese sentido sí nos puede hacer un poco de ruido. Y es por eso que quisiera que tocáramos esos temas, aunque no tienen consideración en el programa, no están considerados. Vamos a hacer un espacio, vamos a irnos un poquito veloz para poder avanzar en esos temas y que se lleven el concepto, el conocimiento, que les pueda servir en su ejercicio. Sí, que no lo desconozcan, que si no vamos a ver con detalle, por ejemplo, una norma oficial mexicana del expediente clínico o del certificado de función con todo detalle, pero sí que sepan que existen documentos
a los cuales se pueden apegar, que sepan que hay una ley general de salud que es la que nos rige antes de la cuestión jurídica. Entonces, teniendo ese conocimiento, yo sé que lo demás viene de la mano. ¿Sí? Ustedes saben a dónde apegarse, qué conocer, qué buscar para poderse asesorar al respecto. El compromiso de ustedes en un hospital como médicos internos no es tal. En ese momento el compromiso va a recaer en el médico de base. Llévenlo de conocimiento desde ahora. La responsabilidad no es de ustedes. Me ha tocado peritar en casos en los cuales el médico interno hizo el procedimiento por órdenes del médico de base, una persona que falleció su bebé, y ellos, pues ese médico no tuvo responsabilidad en ese momento. La responsabilidad fue directamente para el médico de base. Antes, en ese momento que tuve este caso en las manos, nosotros intervenimos estudiando, analizando el expediente clínico para saber qué pasó, cómo se realizó el procedimiento, si se apegaron a las normas. Entonces es importante que lo detallemos. Y de ahí derivó si hubo o no hubo negligencia. No la hubo en ese caso, pero finalmente sí hubo un peritaje que inicialmente los acusó de negligencia. En ese momento era negligencia. Hoy son lesiones, es una cuestión más grave. Hubo cambios en la norma jurídica. Y en ese momento que era negligencia, a lo mejor el compromiso existe, pero no tan grave como que nos vayan a llevar a la cárcel por lesiones, por ocasionar lesiones. Entonces sí, hay que irnos con cautela. No trato de sembrar temor, y por eso es necesario que lo veamos, porque si ustedes se conducen pues de la manera como lo están realizando, si hacen sus notas médicas en apego al expediente, finalmente ese expediente es el documento que va a servir, es un documento legal que va a servir para que nos evalúen nuestro trabajo. En el momento de médico interno no, como les decía, pero ya después de terminar sus prácticas, van a enfrentarse directamente y ya van a llevar un compromiso. Un compromiso que si es institucional, solamente va a ser, no solamente va a ser para ustedes, va a ser hasta para el director, para el equipo de salud, para todos, de la enfermera y quien intervenga. Pero finalmente es una cuestión que se va a investigar. ¿Y cómo la vamos a investigar? Con el expediente clínico. Hay también instituciones mediadoras pues que también intervienen y tratan de mediar entre el familiar o el paciente, el familiar del paciente o el mismo paciente, si es que no ha muerto, con los médicos, y se analiza su ejercicio, si hubo alguna mala praxis, y entonces en ese momento pues se determine de acuerdo a los peritos si hubo o no tal falta. Falta a las normas, es lo que más le podemos cargar al médico, no más. Y sepan que de acuerdo a los expedientes que analizamos, afortunadamente son muy pocos los casos que verdaderamente tienen responsabilidad. Entonces, hoy son lesiones, ya no son mala praxis. Y esto es más grave, ¿no? Que finalmente, pues sí espanta. Hay muchas veces que tuvimos en la mano alguna denuncia en la cual se acusaba al médico simplemente con fines de lucro. Entonces, si ustedes llevan en su mente que integren su expediente como debe ser, lo vamos a abordar bien con detalle. Si nos alcanza el tiempo, verán que no hay tanto de qué preocupar. Sí, tranquilas, pero sí hay que hacernos el hábito de hacer las notas médicas. Todo paciente no cooperó cuando se le dio una indicación en sus tratamientos. Si a lo mejor
pide el alta voluntaria, pues tendremos que tener una alta voluntaria firmada por el mismo paciente o el familiar, que debe de haber un consentimiento informado por escrito y firmado, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en su momento. No lo anoten estos conceptos. Si gustan, se los dejo con su jefe de grupo para que los repasen, para que los tengan ahí frescos. Aquí pues vamos a ver el concepto. ¿Qué es la deontología médica? Trata de los estudios de los derechos y obligaciones que se adquieren por el hecho de ser un profesional de la salud, lo que ya les comentaba. Esto significa, de acuerdo al derivado, deriva del griego deon, que es deber, y luego se estudia. Estudio del deber, siendo apegados a ello. Va a llevar de la mano la deontología médica la moral. ¿Qué es la moral? Es un sentido del comportamiento que diferencia las acciones o las intenciones en bien o mal. La moral va a aplicarse de acuerdo al medio en que estemos. No es lo mismo o las mismas normas o acciones consideradas como bien o mal en un país que en otro, por ejemplo, o en una cultura u otra. Lo que ustedes consideren, cualquier ejemplo, por ejemplo, los grupos nudistas, ¿no? Aquí vemos desnudistas y pues obviamente se espantan, critican, o el hecho de ser muy abierto en las cuestiones sexuales de nuestro país son como un poquito ya más cerrados en ese sentido. Actualmente todavía sí. En mis tiempos, pues, ¿qué les digo? No se podía ni hablar, ni siquiera de iniciar relaciones sexuales antes del matrimonio, etcétera. Se manejan conceptos muy cerrados en nuestra cultura. Entonces, lo que es moral para nuestra cultura, en otros países es diferente. Entonces, no podemos ser estrictos en este sentido. Otro valor que debemos considerar en el ejercicio profesional médico es la ética. La ética representa una rama de la filosofía que estudia la moral y es la regla con la cual medimos si estos límites están o no bien establecidos. Pero les decía, son muy vagos. No tiene un concepto estricto que diga esto sí es, esto no es. Vamos a ver que la medicina, ahorita conforme avancemos, tiene que considerarse en apego a la lex artis, que es la que considera lex artis. Considera que hay normas a las cuales sí debemos apegarnos, que eso sí está escrito. Aquí podríamos echarle la mano de la ética, pero no de la moral. La moral tiene conceptos muy abiertos. De la mano, otro valor de nuestro ejercicio profesional es el secreto profesional. El secreto médico consiste en que el médico debe de respetar la privacidad del paciente y tomar todas las medidas necesarias para hacer imposible la divulgación de toda la información que adquirimos en el ejercicio profesional. Sin embargo, vamos a ver que existen algunos conceptos de secreto profesional de acuerdo a cómo los adquirimos. Es un compromiso no solo del médico, hay algunas otras profesiones como el abogado, como un sacerdote, sí que va implicado dentro de ese ejercicio, pues ese secreto profesional al que estamos obligados. No debemos, desde el punto de vista ético y moral, no hay nada legal que repercuta, que vayan y me acusen como médico, es que violó el secreto profesional. Repercusiones jurídicas no hay, pero sí cuestiones éticas que debemos considerar. Es parte de su ejercicio, ese secreto profesional. Si no podemos, no debemos, pero no hay repercusiones jurídicas. Los orígenes de la confidencialidad médica se remontan al célebre juramento hipocrático. Hay una parte de ese juramento hipocrático que nos parecería muy antiguo, a lo mejor fuera de la realidad, pero si nosotros lo analizamos paso a paso, vamos a ver que ese juramento tiene consideraciones que prevalecen
que siguen vigentes hasta el momento actual, si las traducimos. Y no nada más va a brincar aquí, sino hay algunas, otros fragmentos de ese juramento hipocrático que siguen vigentes, que tendría que ver con la eutanasia, por ejemplo, en donde dice que no vamos a dar ningún veneno, aunque el paciente no los requiera, etcétera, etcétera. En otras palabras, pero sigue teniendo que ver actualmente con nuestro ejercicio. Sí les decía, con la eutanasia, cuando dice que no vamos a dar venenos, aunque el paciente no los solicite. Aquí nos dice un fragmentito del juramento hipocrático. Todo lo que habré visto o oído durante la cura o fuera de ella en la vida común lo callaré y lo conservaré siempre como secreto si no me es permitido decirlo. Si mantengo como secreto, si mantengo perfecto e intacto fe en este juramento, que me sea concedida una vida afortunada y la futura felicidad en el ejercicio del acto, de modo que mi fama sea alabada en todos los tiempos, pero si fallara el juramento hubiera jurado en falso, que ocurra lo contrario. De alguna manera tácita nos dice que pues el secreto profesional que lo obliga o que nos obliga como médicos. Esa es nuestra Biblia. Tenemos que jurar ante este juramento, o jurar hacer el juramento hipocrático cuando nos titulamos. Tenemos que hacer un juramento. Y es tal cual, el juramento hipocrático, no hay otro hasta el momento. Entonces, fragmentos de ello, como ven, está enfocado en el secreto profesional. Muy bien, hay 3 clases de secretos, como les decía, van a tener que ver con de qué manera los obtenemos, cómo llegamos a saber, a conocer. Obviamente, como médicos, vamos a tener acceso a información que pues permita llegar a un diagnóstico, ya no presuntivo, un diagnóstico ya confirmado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sacando información que el mismo paciente nos tendrá que compartir si quiere que podamos ayudar. Entonces, el secreto natural es independiente de todo contrato. Contrato se refiere a un acuerdo con él, ¿no? Se extiende a todo lo que ya se ha descubierto por casualidad, por investigación personal o por confidencia y no puede divulgarse. Pues ya hablamos, no es un secreto. Aunque el depositario del secreto no haya prometido guardar secreto, ni antes ni después de habérsele manifestado el hecho de haberlo descubierto, lo obliga a callar en virtud del precepto moral. Algo muy común que se da actualmente, que hemos visto que, bueno, en el área que me desempeño, actualmente en el área de la mujer, en el área, en la unidad de la mujer, ahí pues vemos cuestiones de tipo sexual. Y cuando llegamos al punto de hablar con la señorita, el área de ginecología, a veces nos tienen que hacer algunas manifestaciones del inicio de vida sexual, por ejemplo. Actualmente lo vemos más temprano que antes. Entonces, por ser menor de edad es una señorita de 18 años, menos de 18 años. Entonces, tiene que estar obligadamente acompañada de la madre o de un tutor. Imagínense tener sentado enfrente a la madre y preguntarle a la jovencita si ya inició vida sexual. Entonces ahí tenemos nosotros que ser muy cautelosos, y así les va a pasar en la medicina clínica, de que vamos a obtener esa información, pero en privado. Yo suelo guardar ese interrogatorio para cuando ya vimos las cuestiones generales, incluso de los hechos que van a denunciar, en presencia de la madre o del acompañante. Y les pido que por favor me dejen a solas porque vamos a iniciar el procedimiento. Y en ese momento abordo ese tema. Ellos pues ya con la confianza nos dicen, ya inicié vida sexual, he tenido tantas parejas, a veces hasta me sorprende, de verdad, y me avergüenza porque pues me ganan.
Sí, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Chicas de 17, 16, pues ya han tenido 5, 7 parejas sexuales. A caray, como que le tengo que echar velocidad porque me ganaron, ¿no? ¿Cómo? Pues fíjate que va de la mano con todos estos avances en todo, ¿no? En tecnología, y conoces mucho de estos temas. No nos espanta, pero sí hay que educar a estas jovencitas para protegerse de enfermedades de contacto sexual, de embarazos no deseados. Obviamente que esto lo traduciríamos en ejerce tu sexualidad como más te convenga, como tú lo creas, pero con responsabilidad. O sea, no lo hagas, es imposible decirle no lo hagas, ¿no? Incluso yo tengo un hijo que fue padre a los 17 años, a pesar de que la novia, hija de médico también, obviamente había el acceso a información sobre sexualidad, sobre métodos de planificación, etcétera. Protégete. Se embarazaron a los 17 ambos. Entonces, de nada es informar. Te puede pasar esto, protégete por no tener un embarazo no deseado, pero también de enfermedades, ¿no? Pero bueno, entonces el secreto natural se refiere a eso. Le hacemos a lo mejor un estudio y nos damos cuenta que está embarazada. Vamos a salir, espera, vas a ver, ahorita te voy a acusar con tu mamá. Ella sabrá cómo lo maneja, ¿no? A ver, señora, pásele que le voy a contar algo. Siéntese para que no se me vaya a ir para atrás, ¿no? No, el secreto profesional es eso. Estás embarazada, por ejemplo, tienes tantas semanas, tus padres saben o no saben, no tengo por qué manejarlo yo en su... Ese es el secreto natural. Recibimos o nos enteramos por las cuestiones de estudios, de a lo mejor de la exploración física y del interrogatorio. El secreto prometido, como su nombre lo dice, nace de la promesa de guardar silencio después de haber conocido el hecho, ya sea por casualidad, por investigación personal o por confidencia espontánea. Aquí puede decir que lo podemos descubrir, pero también porque llegue y diga, ¿sabe qué? Tengo un problema, estoy embarazada, el otro, ya ahí cambió, a pesar que sea el mismo caso. Es un secreto prometido. Un mismo secreto puede ser a la vez natural y prometido. Será natural cuando se requiera sigilo de algo que ya descubrimos, pero si además va acompañado también de la promesa, también será prometido, natural, prometido. Prometido, para que quede claro, es el compromiso de que yo le prometa, o no tan solo esto, les decía un abogado, por ejemplo, que conoce situaciones que deben guardarse con sigilo, un sacerdote, etcétera. Y el secreto confiado, este también deriva de una situación, una promesa antes de recibir la información de la confidencia, y se le comunica que previamente ha prometido expresa y tácitamente por razón de su oficio o al menos de las circunstancias guardar silencio, y le es participado lo que se mantenía oculto, añadiendo que se le revela confiado en su promesa bajo el sello del secreto. Aquí unas cuestiones a veces no van muy apegadas a la medicina, porque la medicina ejerce más el secreto natural y el secreto prometido. Entonces aquí ya este secreto confiado pasa entonces a ser estrictamente confidencial o profesional. Confidencial cuando la confidencia se ha hecho a un hombre que está obligado por razón de su profesión o no a guardar el secreto, y profesional cuando se ha confiado de palabra o de acciones a un hombre a quien su profesión obliga a asistir a los demás con consejos o cuidados. Aquí les decía, como ya les había adelantado, abogado, contador, médico, sacerdote, consejeros de oficio, etcétera. Hay esos grupos de ayuda, de autoayuda, esos anexos, donde hacen sus tribunas, y hay confidencias, pero aquí sí es un secreto simplemente confiado. Ven, te voy a contar, te voy a platicar, y ahí se explayan.
Ese finalmente es un secreto confiado. Un sacerdote, en la mayoría son secretos confiados. El sacerdote no llega y dice, a ver, te voy a palpar. Tienes el útero globoso, ¿no? Estás embarazada. No, esos bien son más bien confiados. Nosotros nos enfrentamos al natural, un poquito más al natural y al prometido. Ahora, dentro de los principios de la ética médica, todo profesional en la salud debe tomar en cuenta estos principios, los fundamentales: la beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maleficencia. El primum non nocere. Esto quiere decir, es un término, una raíz latina que dice, lo primero es no hacer daño. De aquí deriva lo que les comentaba, los médicos acusados de lesiones dolosas, solamente que sea una persona enferma, ¿verdad? Mentalmente. Pero los médicos en ningún momento nos estamos capacitando para hacer daño, al contrario. Entonces, en nuestro caso siempre vamos a llevar en mente estos principios, y el primum non nocere, que les decía, primero, lo primero es no hacer daño, siempre va a prevalecer, siempre lo vamos a tener en nuestro actuar. Ahora, en México, la legislación de la atención médica en México se va a considerar que el derecho sanitario es una rama del derecho público encargada de regular los actos de protección a la salud en sentido estricto, especialmente la acción sanitaria, la atención médica y la asistencia social. Hay normas que nos rigen para esto y que deberán conocer. Vamos a ver que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hay un reconocimiento del derecho humano a la protección de la salud, en donde dice que la gratuidad de la salud, quiere decir que la atención va a ser gratuita para ciertos grupos. Aparte de gratuita, debemos de tratar de proporcionar de acuerdo a algunos programas de salud, a lo mejor hasta los alimentos. Hay un grupo etario de 70 años, en donde se les tiene que alimentar incluso gratis. Entonces, todo esto va a considerarse en la Constitución. Obviamente, la no discriminación para brindarle los servicios de salud de manera gratuita. Y vamos a ver también que después de la Constitución Política, tenemos a quien nos rige, nos lleva de la mano, nos orienta, tiene las normas, ahí las vamos a buscar, es la Ley General de Salud. Esa Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud, define como finalidades el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Define y regula el acceso a los actos de protección a la salud, como es la salud pública, la atención médica, la asistencia social. Ahí vamos a recurrir cuando tengamos duda, cuándo sí podemos, cuándo no podemos. Ahí considera normas, la norma oficial mexicana de enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo. La norma oficial mexicana de atención al embarazo, parto y puerperio. La norma oficial mexicana de la donación de órganos. La norma oficial mexicana del manejo de cadáveres. Entonces, como pueden ver, esta ley nos rige y esta ley nos marca normas. Ahí vamos a encontrar la norma oficial mexicana del expediente clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ley básicamente nos rige en todo lo que nosotros vayamos a realizar. Y está obligado a observarlas tanto el médico institucional como el médico privado. Aunque ustedes lleguen a ejercer en su consultorio privado, deberán de llevar un expediente. Ese expediente tendrán que guardarlo durante un periodo determinado. Esto lo dice la norma. Esto lo dice la Ley General de Salud. Entonces, como podrán ver, hay consideraciones que deben de conocer. Vamos a hacer mención, por ejemplo,
el abogado pues siempre trae su librito que ahí consulta todos los artículos jurídicos, sí, que es el Código Penal. Ahora es Código Penal Nacional, antes era de los estados. Ahora con la nueva forma de ejercer las leyes, pues ahora va a ser, es un código nacional. A nivel nacional se va a observar todo. Entonces, si nosotros tenemos una ley general de salud, que pues obviamente no estamos obligados a conocer todo con detalle, pero sí es importante que conozcan que esta ley general de salud establece las actividades o determina las actividades que vamos a realizar una a una con todas sus detalles. Así que es importante que al principio tendremos que ir a consultar, después pues ya vamos teniendo la práctica y lo vamos realizando de manera automática, ¿sí? Entonces, esta ley general establece como actividades de la atención médica preventiva, curativa, de rehabilitación y de cuidados paliativos. Y reconoce como derechos del paciente una atención oportuna, de calidad, idónea, éticamente responsable y un trato digno. El régimen de la vigilancia sanitaria también lo observa. En esta cuestión de la medicina, pues vamos enfocados básicamente a la medicina preventiva y después a la curativa. Es lo ideal. Es lo ideal incluso en cuanto a costos. Pero en algunas ocasiones, pues, se nos va más allá por muchas cuestiones, ¿no? El acceso a la salud no es tan real como se ve en los programas de salud. Y las condiciones económicas de los pacientes, pues lo mismo, no les permiten el acceso a esa atención. Actualmente vamos a comentarlo en su momento. Por el señor presidente Manuel López Obrador. Esos cambios, a mi parecer, punto de vista personal, no ayudan mucho al paciente. Y eso lo digo tomando en cuenta las condiciones actuales de atención médica. Ese programa que existía para los grupos prioritarios, principalmente crónico-degenerativos, pacientes con cáncer, niños con cáncer, es otro, diferente al de las mujeres con cáncer cervicouterino y mamario. Esto les ponía a la mano proporcionarles medicamentos. Actualmente el señor presidente, a partir de 1 de enero de 2020, hizo cambios con su dichoso grupo INSABI. No sé si han oído hablar del INSABI. Si ustedes leen la Ley General de Salud, hizo derogaciones, derogó algunos artículos. ¿Qué quiere decir esto? Los invalidó, los eliminó e hizo cambios en esos artículos. Hizo reformas en esos artículos. Es interesante leerla cuando puedan, que derogó, que puso, pues habla al respecto de el acceso gratuito a los pacientes, pero que no cuenten con ningún otro servicio. Sí, ahora creo que simplemente les piden el CURP, está escrito en la Ley General de Salud, y una identificación, y a través de eso los buscan. No, tú tienes IMSS, tú tienes ISSSTE, fuera de aquí. Bueno, pongamos que hay recursos están limitados, pero hoy el paciente tiene sus medicamentos y no hay. Y vamos más abajo, más cerca, digamos, más en contacto, los hospitales de Secretaría de Salud. Antes eran hospitales que tenían igual todos los medicamentos, que le daban su receta al paciente, crónico degenerativo cada mes, y llévate tus medicinas y sigue tu tratamiento. Hoy no hay nada. En las salas de urgencias no hay el material básico de curación. Hay que mandar a veces al familiar a comprar los medicamentos. Esto no pasaba.
de 70 años y más. No hay ni siquiera la dotación de los medicamentos básicos de grupos prioritarios. Se acabó, eso se acabó. Pero bueno, entonces esto va a llevarnos de la preventiva curativa a la mejor a la rehabilitación de los cuidados paliativos. En cuanto a cuidados paliativos, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver en Deontología 2 la eutanasia. ¿Qué se rige al respecto de eutanasia? Está muy interesante, aún no se ha reconocido. Ahora, la Ley General de Salud también reconoce jurídicamente la Lex Artis, que es lo que les comentaba, es lo que ya está escrito, es lo que el médico debe hacer en apego a normas. Ahí sí hay algo escrito, ahí sí hay fundamentos bibliográficos que pueden irnos dirigiendo, irnos rigiendo. Y si nos salimos de esto, quiere decir que no hicimos lo correcto. Lo que yo creo, por ejemplo, si estamos experimentando o usando medicamentos que aún estén en el experimento, pues no están permitidos, no estamos apegándonos a ello. Esto es una responsabilidad, implica una responsabilidad como médicos. También impone la ley obligaciones como obtención del consentimiento informado, que ya les había comentado inicialmente. Es un documento que ustedes, por bien de ustedes, están obligados a tenerlo en todos los expedientes clínicos. Que el paciente se obliga a seguir las indicaciones y que tiene conocimiento de las restricciones que puede haber. Entonces, en cada institución hay un formatito propio, incluso en el CEMEFO. Ahí manejamos formatos cuando vamos a iniciar un procedimiento ginecológico, una toma de muestras, para genética, que es lo que más se ve ahorita, con tantos desaparecidos y tantos aparecidos por ahí en fosas clandestinas, pues corren muchísimas personas buscando a sus familiares. Hay que tomar muestras y para esto un consentimiento informado. Ustedes en la medicina clínica, en el área de urgencias, en la que sea, están obligados a tener un documento que se llama consentimiento informado. Lo va a firmar el paciente o lo va a firmar los familiares, de acuerdo a las condiciones en que se encuentra el paciente, o sea, menor de edad, serán los familiares. Si no hay quien lo firme, si el paciente no está en condiciones de firmarlo porque venga inconsciente, llegó chocado, llegó muy grave, pueden actuar, pero no por esto crean que el prescindir del consentimiento les va a dar responsabilidad, no. Ustedes van a poner su nota en qué condiciones llegó el paciente. Y de esto, por ende, pues, aclara, en un momento de que hubiera alguna denuncia, aclara que por qué no se tiene en ese expediente este documento. Obviamente, también esto los protege de que si el paciente, por ejemplo, lo más común que se ve es que me transfundieron y yo soy testigo de Jehová. Espero no haya ningún testigo de Jehová aquí. No estoy criticando, pero es lo que más nos encontramos en el ejercicio profesional. Lo van a ver ustedes. Y el testigo de Jehová llega desde el primer momento que llega y dice, yo no acepto transfusiones. Si tú lo transfundes porque venía inconsciente y este señor sabe y se enoja y denuncia, no pasa nada. Venía inconsciente, no me firmó un consentimiento, ok, pero no estaba en condiciones y yo lo transfundí porque era en beneficio propio. Contrario a esto, si él firma que no y yo lo transfundo porque se me está muriendo, se me chocó y sé que así lo voy a sacar, cuidado. Intentaron hacer el bien, pero él tiene un consentimiento donde dijo, no acepto. Entonces siempre deberán tener ese documento, elaboración, integración y conservación del expediente clínico. Aquí les decía, hay una norma oficial mexicana del expediente clínico. Y esa norma nos va a decir cómo integrarlo en el área de urgencias, cómo integrarlo en cada área. Deberemos conservar el expediente 5 años. Antes no lo podemos eliminar o depurar. Institucional y privado. Si ustedes van a dar consulta privada, acostumbren a hacer un expediente. Ahora pues en computadora y vamos haciendo nuestras carpetas. Y si no, una notita médica.
anotamos paciente masculino o femenino de tal edad, que, etcétera, ¿no? Que acude a consulta por presentar tal, se le da tal, o sea, su diagnóstico, su manejo, y ahí se queda. Ahí se queda porque si algo se requiriera, el Ministerio Público va a decir tu expediente. Y ya ustedes, aquí está mi expediente. Siempre tengan la certeza de que mientras ustedes anoten, no pasa nada. Que el paciente vaya y denuncie, es que el tratamiento y es que no me hizo nada y me lleva tanto tiempo tratando, sacándome dinero. Ahí tengo mis notas médicas, se le indica esto, el paciente no está siguiendo el tratamiento conforme a lo que se le indicó, es un paciente reacio a las indicaciones del médico, no pasa nada. Pero anoten, hagan expediente. Acreditar la idoneidad profesional del prestador de servicios, en este caso del médico. La idoneidad es que ustedes sean las personas con la capacidad para dar atención médica. Por tanto, pues que sean médicos, que cuenten con una cédula profesional para que puedan ejercer. Nada más con eso. Y define a la urgencia médica. Hoy la urgencia médica tiene un lugar. Guarden silencio, chicos, por favor. La urgencia médica tiene un lugar. Incluso pues hay especialistas en urgencias médicas ahora. Esto tiene su historia, ¿no? Antes cuando nace la medicina de urgencias, en 1909, se creó los primeros hospitales de atención médica prioritaria en casos de lesionados en la Ciudad de México. No existía esa figura de urgencia, de área de urgencias. A partir de cierto tiempo, ya más reciente, en los años 70, 60, 70, ya había áreas de urgencias. Y a partir de este siglo XX, entonces ya la Ley General de Salud ya considera la urgencia médica. También es algo que viene de la mano. Disposiciones para la prestación de servicios en consultorios, como ya les decía, en hospitales. Consultorios se refiere a la medicina privada. Ahí van a encontrar todas las dudas que ustedes tengan, van a encontrar respuesta en cuanto a su ejercicio profesional. ¿Qué disposiciones para que den consulta en consultorio privado? En hospitales, obviamente en hospitales, pues lo respalda la institución. Ellos ya saben que tienen que apegarse a todas las normas, COFEPRIS incluso. Otra cosa, por ejemplo, los desechos, también cómo se manejan, somos observados. Y si no se maneja de manera adecuada en un hospital no pasa, pero en la consulta privada sí. Entonces también tenemos que manejar los desechos de manera adecuada, contratar a personas que vayan por los desechos, tener su equipo, su bolsa roja de desechos, cuando en bolsa roja, cuando en bolsa negra, en bolsa amarilla, etcétera. Todo está normado. También aquí los servicios de cirugía estética, las urgencias obstétricas son algo que, fíjense que algunas clínicas pequeñas no manejan las urgencias obstétricas, no manejan partos, nada que tenga que ver con obstetricia, porque tienen que cumplir con ciertos requerimientos que les demanda la Ley General de Salud. Entonces las clínicas pequeñas no se meten en broncas porque son muchos requisitos. Obviamente, pues, tiene que ver con el producto, ¿no? Con el que nace y todo el documento que tienen que hacer, etcétera. Donde se proporcione planificación familiar, donde se atienda la salud mental, los cuidados paliativos vuelven aquí a resurgir, y este es un tema que vamos a tratar de ver porque la eutanasia está penada. Ustedes no pueden ejercer eutanasia, aunque el familiar o el paciente lo pida. Está sufriendo mucho, doctor. Póngale algo, dele algo, o quítele. La eutanasia puede ser por acción o por omisión.
¿Hago algo para que se muera? ¿O dejo de hacer algo para que, si lo desconecto a lo mejor, porque lo voy a ayudar a que se muera? Tiene que ver con esos cuidados también. Atención médica a víctimas. Aquí entramos en el área de víctimas de delitos, probables delitos. Todas las cuestiones violentas que lleguen a un servicio de urgencias, llámenle un aborto, lesiones en riñas, violencia familiar, algunas mujeres que llegan golpeadas por el marido, violencia también en niños, probables violaciones, intoxicaciones, también es un hecho violento. ¿Sí? Alguien que quiso suicidarse o por accidente, dice, ingirió algún veneno. Todos esos casos deberán de considerarse en apego a la Ley General de Salud y obviamente de la mano con el aviso al Ministerio Público. Ustedes cumplen con que sus indicaciones, ustedes médicos, pongan dar aviso a MP. Punto, ya ustedes cumplieron, ustedes no se preocupen. Responsabilidad, fuera. Quien tenga que cumplirlo, tal vez en las instituciones de trabajo social, a lo mejor enfermería. El equipo de salud tiene que cumplir esas indicaciones que ustedes dieron en sus notas. Obviamente en la medicina privada es diferente. Ahí como ustedes se desempeñen, ustedes van a dar aviso. Ahora, los reglamentos que también considera la Ley General de Salud son el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios en materia de investigación para la salud, en materia de sanidad internacional, control sanitario de la exposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, lo que ya les había dicho, y en materia de trasplantes. Aquí en las cuestiones de trasplantes son muchos requisitos, incluso el Ministerio Público tiene que dar fe de que la persona ya no tiene vida. ¿Sí? Hablamos de una cuestión de coma y muerte cerebral, son dos cosas diferentes. ¿Sí? En coma nuestro paciente está vivo. Muerte cerebral lo mantenemos con vida artificial. ¿Sí? Si se decide la donación de órganos, hay que verificar el médico legista por órdenes del Ministerio Público que ese paciente tenga muerte cerebral. Ese es un paciente muerto. Si nosotros a veces observamos en las necropsias, obviamente, pacientes con muerte cerebral, con muchos días de estar con un ventilador, a la hora que abrimos cráneo, el cerebro está licuado. Licuado es prácticamente líquido. Ya no hay un cerebro formado, ya los órganos están degenerando. ¿Sí? Entonces, es imposible que el familiar se aferre a seguirlo manteniendo. Está muerto. ¿Sí? Lo vemos, y eso incluso en la literatura les llama, la literatura forense, le llama cerebro de ventilador. Se refiere al ventilador que lo mantiene, pero está su cerebro ya licuado, ya no está vivo. Entonces, nosotros los médicos legistas tendremos que ir por orden del Ministerio Público a verificar el expediente. Y en ese expediente observaremos que hay algunas situaciones que considerar. Por ejemplo, un electrocardiograma. Si cuenta con electrocardiograma isoeléctrico, quiere decir que no hay trazo, una sola línea. Debe de contar con un estudio también de su cerebro. Y las notas médicas y todo eso para que nosotros verifiquemos que verdaderamente es una muerte cerebral. Entonces el MP le dice al médico de hospital, al cirujano de trasplante, adelante. Y muchas ocasiones el Ministerio Público va a dar fe, está presente en el procedimiento o afuera esperando a que esto se lleve a cabo. Entonces, ¿eso quién lo rige? Ley General de Salud. Todo lo que se les ocurra, Ley General de Salud. En cuanto al de órganos, tejidos, de cadáveres de seres humanos,
Aquí interviene la cuestión de la donación de cadáveres para docencia en las escuelas de medicina. Sí, aquí igual cómo se van a trasladar. En algunas ocasiones al Ministerio Público se le hacía muy fácil. Yo fui supervisora regional del Servicio Médico Forense durante 4 años aquí en Celaya. Y ahí nos topábamos con que si no conocemos, pues podemos equivocarnos y implica responsabilidad. El hecho de no conocer las leyes no nos exime de la responsabilidad. El hecho de que ustedes, pues yo no sabía que debía tener un consentimiento, por ejemplo. Pues qué pena, pero ya tienes un compromiso ahí, a ver cómo te lo aclaras, ¿no? Igual, en este caso de los cadáveres de seres humanos, no se deben trasladar en un coche que no tenga las condiciones, en un vehículo que no tenga las condiciones adecuadas para traslado, que son las carrozas o las camionetas de servicios médicos forenses. Entonces a los MPL se les hacía muy fácil y me llegaban con la grúa jalando el auto y el muertito ahí atrás, en el auto. La primera vez que se dio, me habló el muchacho el chofer de la camioneta de CEMEFO. Dice, doctora, ¿qué hago? No me lo dieron, se lo llevan en el vehículo. Pues síguelo y no te despegues, porque nosotros no estamos infringiendo la ley. Tú síguelo. Y ahí se venía. Me costó trabajo hacerles entender al Ministerio Público que no lo decía yo, que lo decía la Ley General de Salud. Tiene que ser trasladado en una camioneta exprofeso para ello. Ustedes no le podrán decir a un familiar, tráete tu